Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente aquí para poder continuar estudiando cada día con Dios por medio del estudio de su palabra. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia para nuestro mundo, el mensaje de la justificación por la fe en el garante Cristo Jesús, que lleva a la obediencia completa y perfecta de los mandamientos de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Cristo nuestra justicia, Cristo nuestro Salvador, completo, que quiere salvarnos completamente del pecado que está en nosotros, que es nuestro yo, nuestro ego o egoísmo. Cristo también nos quiere salvar de los pecados que están en este mundo, que Satanás utiliza para tentarnos constantemente. Satanás ha preparado este mundo para atraernos, para poder encantarnos, para poder esclavizarnos, para que nosotros no comprendamos ni recibamos el último mensaje de misericordia al mundo, que es aceptar a Cristo, aceptar la vida de Cristo, la justicia de Cristo, para poder empezar una verdadera vida cristiana en este mundo. Ese es el estudio que estamos realizando en este corto tiempo de paz y gracia que Dios nos está concediendo antes que este mundo llegue a la crisis final. El conflicto entre el bien y el mal cada día avanza y se hace más poderoso para poder impedir la vida cristiana con poder en este mundo, para que este evangelio no se predique como Dios desea. Pero la profecía indica de que en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, Dios derramará su Espíritu Santo en gran medida para que este evangelio, este mensaje, pueda traspasar todos los obstáculos, las dificultades, los impedimentos, y todo lo que se oponga será derribado para que este evangelio termine con poder en este mundo. Pero primeramente nosotros necesitamos estudiar, comprender, aceptar y recibir este mensaje, Cristo nuestra justicia. Ese es el único mensaje central, principal de la Biblia. Y Satanás dice, teme mucho de que este mensaje sea comprendido, aceptado y enseñado, porque cuando las almas aceptan este mensaje, comprenden este mensaje y viven este mensaje, Satanás habrá perdido su poder. Una salvación completa en Cristo Jesús por fe y gracia. Estamos en el estudio número 406 de esta serie de justificación por la fe o salvación por la justicia de Cristo, cuyo objetivo es el justo vivirá por la fe. Hoy vamos a entonces continuar estudiando este estudio, que es un estudio que nos lleva a una vida verdadera en Cristo de victoria sobre el pecado.
a una vida con poder por fe para poder predicar este evangelio a toda criatura, a todo ser humano que está esperando. Hoy vamos a estudiar entonces cómo este mensaje de justificación por la fe o salvación por fe y gracia fue tratado, fue resistido y hubo oposición y rechazo de este mensaje en 1888 en el Congreso de Minneapolis, que se realizó del 17 al 4 de noviembre, 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888 en Minneapolis. Y antes de este congreso se realizó un congreso ministerial del 10 al 16 de octubre. Es una reunión preparatoria para el Congreso. Todos los ministros o pastores de la Iglesia Adventista, más de 90 pastores se reunieron antes del Congreso Mundial para poder preparar sus corazones para poder participar del Congreso propiamente dicho. ¿Y por qué necesitamos estudiar aquel suceso, o podemos decir la triste historia del pueblo adventista en 1888? Necesitamos estudiar porque la historia nos dice, o la palabra de Dios dice, que Cristo fue rechazado en 1888 y Cristo fue crucificado. En el mensaje y en las personas que presentaron este mensaje, los pastores Jones y Waggoner y Elena White, los 3 testigos que testificaron de Cristo nuestra justicia. Así como Jesús fue rechazado por las autoridades eclesiásticas y por el pueblo judío, así también dice en 1888 el mensaje de la justicia de Cristo, y los mensajeros fueron rechazados. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto? En el libro de Romanos capítulo 15, el verso 4, dice así: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que ha sido escrito, todo lo que ha sido registrado, todo dice es para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos esperanza, para no repetir los fracasos, los errores, porque es notorio de que todo aquel que desconoce la historia está condenado a repetir los mismos errores, los mismos fracasos, los mismos males. Pero el que conoce la historia, entonces aprende lecciones y está preparado para no cometer los mismos errores y los mismos males. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios liberó con mano fuerte y con 10 plagas de Egipto, y lo condujo al desierto
a la tierra de Canaán. Este pueblo, milagrosamente liberado del mundo de aquel entonces, este pueblo pasó una triste experiencia y no entró a la tierra de Canaán terrenal ni a la Canaán celestial. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y 1 Corintios 10:1 al verso 11 o 12, 1 al 12 de 1 Corintios 10, registra la historia y dice así: No quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Cristo era su alimento, Cristo era su bebida, y todos recibieron el conocimiento de Dios, de Cristo. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. La gran mayoría, dice, no agradó a Dios. Se rebelaron. Hubo incredulidad, desconfianza, falta de fe. Y quedaron, dice, en el desierto. No entraron a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es símbolo de la entrada a la Canaán celestial, al cielo. Todo esto, dice, sucedió por ejemplo, para que no codiciemos las malas cosas como ellos codiciaron. Y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Así que no hay que seguir su ejemplo, dice, ni codiciar como ellos, ni ser idólatras, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, 23,000 hombres murieron. Ni tentáis a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Así que este pueblo en el desierto tentó a Dios. ¿Cuál fue la tentación? Ellos dijeron: si Dios nos ha dado agua en el desierto, nos ha dado maná, alimento en el desierto. Y dijeron: pero ¿podrá Dios darnos carne en el desierto? ¿Cómo Dios puede darnos en el desierto?, decían, si en el desierto no hay animales. Para ellos era imposible que Dios les pueda dar carne en el desierto. Primero porque Dios no quería que sus hijos, su pueblo, consuman carne, porque la carne animaliza al ser humano, hace perder la razón, porque los animales son irracionales. Y para que el pueblo de Dios no sea sin razón, irracional, y no sean incrédulos, Dios no quería darles carne. Y 2, Dios no les dio carne porque Dios tenía un alimento mejor para ellos, el maná. Y 3, porque no había carne en el desierto. Entonces ellos tentaron a Dios. Como hoy en día también el cristianismo, los religiosos, tentamos a Dios, tientan a Dios. ¿Qué dicen?
si yo voy a ser un verdadero cristiano, ya no voy a tener lo que el mundo ofrece. Otros dicen, si vamos a seguir a Cristo como los discípulos, como los profetas, como todos los justos antiguos que se dedicaron íntegramente, consagraron sus vidas al servicio de Dios, a predicar el Evangelio, a enseñar, a atender enfermos. Hoy dicen, si nos dedicamos así, ¿de dónde vamos a comer? ¿Con qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a sostener? Parece imposible. Entonces dicen, volvamos al mundo a trabajar. Solamente vendremos a las reuniones, nada más. Tentar a Dios. Como el pueblo de Israel dijo, ¿cómo podrá, dice Dios, poner carne en el desierto? Y Dios, para poder demostrar que tenía poder suficiente, hizo suscitar un viento, y del mar dice que el viento trajo al desierto codornices. Y el pueblo comió carne y los más poderosos murieron. Así hoy, los que tientan a Dios y piensan con incredulidad de que Dios no puede sostener a sus hijos, que Dios no puede dar poder para predicar el Evangelio, que Dios no puede salvarlos dándoles el carácter de Cristo, tientan a Dios como que Dios no pudiera hacer. Y a la final dice, ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Entonces, Dios hoy en día, ¿qué está haciendo? Está advirtiendo especialmente a los que conocen la palabra de Dios, a nosotros. Es un ejemplo para nosotros, para que no acontezca con nosotros. Es una advertencia. Así dice, el que piensa estar firme, mire y no caiga. Nosotros ahora estamos ya, podríamos decir, en una tercera oportunidad. La primera oportunidad, Dios concedió el mensaje de la pronta venida de Cristo que se predicó en 1844, que comenzó a predicar este mensaje Guillermo Miller. Pero ¿qué aconteció? Cristo no vino, porque todos dice que esperaron la venida de Cristo en 1844 por miedo, por temor. Dios no quiere que el creyente pueda buscar a Dios, entregarse a Dios y pueda trabajar para Dios por miedo. Entonces Cristo no vino en 1844 porque rechazaron, dice, el tercer mensaje angélico. Solamente aceptaron y predicaron el primer mensaje angélico y el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14, 1 al 12. Pero cuando Dios les envió el tercer mensaje angélico, ellos rechazaron. ¿Por qué rechazaron? Porque no
aceptaron recibir por fe y gracia la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, la gloria de Dios. Porque el resultado, el fruto de los 3 mensajes angélicos, dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los cristianos verdaderos son justos. Aquí está la paciencia de los santos, son justos. Pero un carácter, una vida santa y un carácter justo, perfecto, se recibe por fe y gracia. Y no recibieron ese carácter santo, justo de Cristo en 1844, sino solamente por temor, en vida carnal, con corazón egoísta, se prepararon y predicaron la pronta venida de Cristo, pero no tenían el carácter de Cristo. No estaban preparados para ser trasladados al cielo, para vivir eternamente. No había idoneidad, no estaban habilitados. Entonces, ¿qué aconteció? Como no pudieron terminar con la predicación del Evangelio del tercer ángel, entonces Cristo no vino, fue rechazado ese carácter santo, justo de Cristo, porque solamente el Evangelio puede predicarse con la gloria de Dios, como dice Apocalipsis 18, 1-4. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es el carácter de Cristo, un carácter santo. Cristo fue rechazado en la experiencia, en la vivencia. Y no vino Cristo en 1844. A pesar que se cumplía la profecía. La segunda oportunidad que fue rechazado Cristo fue en 1888, y el cual queremos estudiar, porque ese mensaje de Cristo nuestra justicia hasta hoy no ha sido aceptado y no ha sido investigado ni predicado en una forma completa. Solamente hasta hoy se ha predicado en una forma incompleta, superficialmente, solo una parte de ese mensaje. Solamente se ha aceptado la justificación del perdón de los pecados. Y se ha aceptado también a Cristo, el carácter de Cristo, que garantiza al pecador para ser aceptado por Dios, para ser reconciliado, para llegar a ser hijo de Dios. Lo que ha sido rechazado en 1888 es la gloria de Dios, el carácter de Dios. El adventismo se quedó con su carácter humano, carnal, hasta el día de hoy. Necesitamos hoy entonces estudiar esa historia. Aunque aquí ya venimos estudiando, son 405 estudios, pero ahora vamos a estudiar en una forma detallada, minuciosa. Primeramente, cómo Helena Hartnott de White presentó y sostuvo y apoyó el mensaje de justificación por la fe. Y luego, una vez que terminemos
desde el punto de vista cómo registró la hermana White la historia de 1888, pasaremos a estudiar cómo los pastores Jones y Wagoner presentaron el mismo mensaje, pero desde otro ángulo. Pero era el mismo mensaje. Necesitamos primeramente familiarizarnos, conocer detalladamente cómo se predicó y cómo hoy se va a predicar y cómo se rechazó y también hoy nuevamente será rechazado. Pero muchos sinceros fieles hoy aceptarán, los cuales se unirán y darán el fuerte pregón. Pero en 1888 ya estaba comenzando el fuerte pregón del tercer ángel, como dice la hermana White, con el derramamiento de la lluvia tardía, en la luz de la justificación por la fe, pero ese mensaje fue rechazado y no se aceptó ese mensaje. Pero hoy debe aceptarse porque estamos en el tercer llamamiento. La hermana Elena White registró toda la historia minuciosamente en 4 volúmenes, en 4 tomos, materiales de 1888 del Congreso de Minneapolis y cómo después del Congreso se predicó el mensaje por Elena Harnon de White. Son 4 volúmenes, más de 1800 páginas, allí está la historia. Si en este tiempo no queremos ser los rechazadores, los oponentes, los descuidados, los indiferentes, los tibios, entonces necesitamos estudiar, ya que Dios alarga el tiempo y nos da este corto tiempo de paz. Y todas las páginas que vamos a dar son páginas en inglés, para que fácilmente todos los hermanos puedan comprobarlo en los mismos libros, los cuales también junto con este estudio les enviaremos también los libros digitales. Bien, entonces, hoy entonces por la gracia de Dios vamos a comenzar este estudio seriamente. Hasta aquí ya hemos estudiado cómo la Biblia presenta el mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, y qué función cumple la ley en el plan de salvación. Todo eso hemos estudiado en base a la Biblia, y hemos estudiado también en todos los libros de los testimonios del Espíritu Profecía, cómo Dios quiere que comprendamos el mensaje de justicia por la fe. Pero ahora, en tercer orden, estudiaremos cómo realmente fue predicado, en qué contexto, en qué forma, y por qué fue rechazado así abiertamente. Y cuarto, como dije, pasaremos después a estudiar los libros de los pastores Jones y Wagoner y sus sermones. Entonces podremos comparar. Tendremos 4 fuentes para comparar. La primera fuente, la Biblia. La segunda fuente tenemos los testimonios del Espíritu Profecía. Y cuarta fuente, la historia de 1888. Y la cuarta fuente lo compararemos cómo predicaron y presentaron el mismo mensaje
los pastores Jones y Wagner. Así entonces tendremos toda la luz para que en este tiempo, cuando nuevamente se oiga el clamor de este mensaje, seamos los primeros en aceptar, los primeros en apropiarnos de la justicia de Cristo por fe y gracia, y los primeros en dejarnos utilizar como instrumento en las manos de Cristo para dar el fuerte pregón al mundo. Entonces vamos a hacer una oración, elevar una plegaria a Dios para que nos siga dirigiendo, nos siga enseñando y nos abra nuestra mente y nos des la mente de Cristo para poder comprender claramente este precioso mensaje de salvación, un mensaje que vale más que el oro y la plata, más que las riquezas de este mundo, más que todas las cosas que el hombre pueda obtener en este mundo. Este mensaje es un mensaje de vida, es un mensaje de bendición, es un mensaje de santidad. Y es un mensaje que el mundo espera y necesita. Entonces, hagamos una breve oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, Dios todopoderoso que estás en los cielos, en esta oportunidad te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Padre eterno, y el dador de este mensaje de salvación por fe y gracia, para que en este tiempo pueda cumplirse, Señor, tu propósito según tu plan de salvación, y tu venida sea pronto y termine las cosas en este mundo. Estamos agradecidos porque has permitido, nos has dado el tiempo y nos has hecho perseverar hasta aquí en el estudio diario de tu palabra de 1 hora durante 405 días. Todo sea para honra y gloria de tu nombre, porque solo tú puedes obrar así en nosotros. Nosotros como seres humanos carnales no podemos. Reconocemos que somos pecadores, somos indignos, somos miserables, ciegos, desnudos en carácter y en conocimiento, y necesitamos, Señor, realmente de este mensaje, de tu justicia, de tu poder, de tu gracia. Por eso, Señor, estamos dispuestos a entregar nuestras vidas, dispuestos a dejar todo en este mundo, creyendo y confiando plenamente que tú nos liberarás, tú nos harás dejar, tú nos desprenderás, y tú nos conducirás y nos llevarás a los lugares seguros de este mundo, y nos prepararás cuerpo, alma y espíritu para que tú nos lleves también a toda ciudad, a todo pueblo, a todo lugar, hasta los confines de la tierra, en todo el mundo, para que este mensaje pueda darse en fuerte pregón, para que tu venida sea pronto, porque tú has prometido que este evangelio será predicado y vendrá el fin. Así, Señor, te damos gracias, y ahora te pedimos, Señor, que tú perdones, Señor, nuestra humanidad, perdones nuestra vida pasada hasta aquí, y puedas tú garantizarnos tu carácter, tu vida pueda garantizarnos y representarnos para que seamos aceptados
por tu Padre Dios, para ser reconciliados, para nacer a vida nueva, para recibir tu carácter, tu justicia, tu amor, y aceptar el nuevo nacimiento, porque justificación por la fe, has dicho que no solamente es el perdón y la garantía de tu vida, sino es un cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida, para comenzar a vivir una vida de santidad, de justicia y perfección. Estamos dispuestos, Señor, a recibir esta grande salvación que tú has dispuesto, para que ahora, Señor, tu palabra sea como miel para nosotros, para que sea una delicia, un placer, un gozo, obedecerte, y para que la luz que tú nos quieres dar, la luz pueda brillar al mundo. Así, Señor, tú conoces la necesidad apremiante de cada uno de nosotros. Súplenos conforme nuestra fe. Y bendice este estudio que estamos realizando. Estamos seguros que tú nos conducirás adelante. Tú serás nuestro maestro de los maestros. Tu Espíritu Santo abrirá nuestra mente. Y tú podrás darnos el tiempo y podrás liberarnos de todas las ocupaciones que pueden distraer nuestra atención. Así, Señor, podremos nosotros plenamente conocer la historia, conocer el mensaje, y cuando en este tiempo oigamos el clamor de la medianoche, el clamor de las buenas nuevas, de la justicia tuya que es ofrecido gratuitamente, nosotros seamos los primeros en dar la bienvenida, nosotros seamos los primeros en aceptar y recibir tu carácter, tu gloria, tu justicia, y así quedar habilitados, preparados para poder seguirte por donde quiera que vas, para iluminar el mundo con tu gloria, con tu carácter, para que este evangelio termine con una predicación poderosa en este mundo. Y todas las almas que están esperando de hambre te recibirán, y se completará el número de los salvados, de los sellados, y terminará el tiempo de gracia. Y así entonces seremos protegidos con tu sello de las crisis, de las angustias, del corto tiempo de angustia y del gran tiempo de angustia, donde se desatará las 7 postreras plagas. Y podremos estar seguros en ese tiempo. Gracias, Señor, por concedernos estos privilegios. Ahora, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Confiamos que tú serás nuestro Maestro. Te lo pedimos no teniendo nada en nosotros, solo confiando en los méritos y la justicia de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar entonces estudiando, y vamos a estudiar en esta noche una carta que la hermana Elena Harnon de White escribió el 5 de agosto de 1888, antes del Congreso de Minneapolis. 2 meses antes, porque el Congreso ministerial empezó, como hemos dicho, el 10 de octubre al 16 de octubre. Y el 17 de octubre al 4 de noviembre se realizó el Congreso en Minneapolis. 2 meses antes,
la hermana Hue, revelado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió las palabras de advertencia, de enseñanza, de instrucción para poder asistir al Congreso, especialmente para los delegados. Dios siempre ha advertido, y a nosotros también, con este estudio que estamos realizando, Dios nos está advirtiendo, nos está preparando para el momento oportuno en que el clamor comience a sonar, para estar preparados. Entonces vamos a analizar esta primera carta, que es un sermón. ¿Qué advertencias dio y qué advertencias hoy necesitamos? Son las mismas advertencias que hoy necesitamos cada uno de nosotros para estar apercibidos, preparados para el momento oportuno. Esta carta lo vamos a encontrar escrito en Materiales de Elena White de 1888, tomo 1, desde la página, vamos a estudiar desde la página 39 a la página 46. Y inicia diciendo así: estamos convencidos de que esta reunión será la más importante reunión que jamás hayáis asistido. La hermana Hue claramente mencionó que será una reunión inolvidable. Por eso hasta hoy estamos estudiando. Una reunión que nunca se realizó así. Pero hubo dos aspectos que necesitamos connotar, resaltar. El primer aspecto es qué mensaje se predicó, cómo se predicó, cuál era el contenido del mensaje, qué propósito tenía el mensaje. Y nosotros necesitamos ese mensaje. Y lo segundo es cómo fue la oposición, cómo fue la resistencia y cómo fue el rechazo, lo cual terminó prácticamente en paralizar ese mensaje. Dios no pudo cumplir su propósito en llevar al mensaje al mundo en ese tiempo. Porque Dios dice no puede hacer nada sin que los agentes humanos se sometan, se pongan en sus manos, acepten y se entreguen. El hombre de la misma manera, sin Cristo, sin Dios, nada puede hacer. Dios está esperando quizás 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas al mundo. O quizás Dios esté esperando a 300 valientes como los que Gedeón seleccionó. O quizás Dios esté esperando como los 120 que estuvieron reunidos cuando recibieron la lluvia temprana. No sabemos, Dios conoce. Pero lo importante es que esos elementos humanos, esos creyentes decididos, entregados, consagrados, no aparecieron en 1888. Por eso el mensaje quedó en suspenso. La lluvia tardía también quedó allí. Y hasta hoy se ha prolongado el tiempo, y hoy en este tiempo
nuevamente ese mensaje se dará. Por eso esa reunión fue inolvidable. Así escribió la hermana Joel, anticipadamente, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y sigue diciendo, este debiera ser un periodo de sincera búsqueda al Señor. Humillen sus corazones delante de Él. Espero que vean esto como una preciosa oportunidad de aconsejarse juntos. Y si la orden del apóstol de estimar más a otros que a sí mismo es cuidadosamente oída, entonces ustedes pueden, en humildad de mente y con el Espíritu de Cristo, escudriñar cuidadosamente las Escrituras para ver qué es la verdad. Estaba llamando a la humillación y al estudio de la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios como nunca antes, para conocer la verdad y para no rechazar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Ya nosotros hemos aprendido hasta aquí ya. La verdad escrita, la teoría es la Biblia, la ley, pero la verdad en sí es Cristo, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os libertará del pecado, del mundo y de Satanás. Entonces, ¿qué recomendó la hermana Joel? La primera recomendación, estudiar, investigar, conocer personalmente la palabra de Dios, no confiarse en la predicación, no esperar o dejar que otros estudien en lugar nuestro. El problema de aquel entonces es que el pueblo adventista se confiaba en sus líderes, en sus dirigentes, en sus pastores, que los pastores estudien por los miembros. Pero a la final ni los pastores estudiaron. La verdad dice, no perderá nada a través de una cuidadosa investigación, que la palabra de Dios hable por sí misma, que sea su propio intérprete, y la verdad va a brillar como preciosas gemas entre la basura. La verdad debe brillar. Si usted, hermano, hermana, si yo también he investigado bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Señor nos ha hecho comprender la verdad, entonces la verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a liberar y va a brillar. Vamos a iluminar el mundo. Iluminar el mundo es trabajar como Cristo todos los días activamente, realizando la prédica, la enseñanza y la sanación de los enfermos, obra médico-misionera. Y estar preparados para poder aceptar a Cristo nuestra justicia cuando el clamor suene. 2 meses antes del Congreso fue amonestado el pueblo adventista. Todos los pastores, todos los delegados recibieron esta carta de advertencia, de instrucción, de llamado. Estudiar las Escrituras. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos estudiar día y noche. Más que una ciencia. Sigamos. Se me ha mostrado que hay muchos de nuestros ministros que toman las cosas como si estuvieran garantizadas y no saben por sí mismos a través de un estudio crítico de las Escrituras si están creyendo en la verdad o en el error. La segunda advertencia que encontramos es que los ministros no estudiaban
la palabra de Dios como debieran estudiar. Solo estudiaban superficialmente. Solo leían, como muchos leen la Biblia, como el año bíblico. Pero no eran estudiosos críticos, como dice, para saber qué es verdad y qué es error. Porque hay dos formas de comprender la palabra de Dios. Una forma correcta, verdadera, que tiene poder, y otra que es equivocado, en error, falsamente, un evangelio que no tiene poder. Debían estudiar, dice, para que sus pies estén sobre una roca sólida. Y si así estudiaban, los ángeles de Dios estarían alrededor de ellos y los ayudarían en sus esfuerzos. Deberían estar preparados para que cuando la luz del mensaje de la justicia de Cristo suene y sea predicado, todos puedan aprobar que está conforme a las Escrituras. Hay una, dice, impresionante pereza que es consentida por un gran número de nuestros ministros, que quieren que otros busquen en las Escrituras por ellos y toman la verdad de sus labios como un hecho positivo. ¿Cuál era la condición del ministerio de los líderes en ese tiempo? Había pereza, indiferencia. No querían buscar por ellos mismos las Escrituras. Se conformaban por la enseñanza que recibieron de otros en las escuelas teológicas de ese tiempo. Ese era el mayor engaño, que ellos mismos se engañaron. Esa es una tercera advertencia. La primera, como hemos visto, no debemos olvidar. Dice escudriñar la palabra de Dios. La segunda advertencia es que los pastores debían escudriñar también. Pero dice que ellos tenían esa pereza. Hoy en día también eso está aconteciendo. Los religiosos desconocen las Escrituras su verdadero significado espiritual. Todos aplican mal. Todo el mundo religioso es legalista, la mayoría. Legalista es querer cumplir la palabra de Dios sin haber experimentado el nuevo nacimiento, sin tener el Espíritu Santo, sin tener el amor de Dios, la ley en el corazón. Hoy el cristianismo enseña a obedecer y quiere obedecer. Una mala comprensión de la Biblia y de la ley. La Biblia y la ley Dios envió para poder mostrarnos solamente nuestro pecado, esa es su función, y llevarnos a Cristo. Ahí termina su función. Y cuando uno acepta a Cristo, entonces será habilitado en vida nueva para ser obediente. Eso no comprendían en 1888. El pueblo adventista era la ley y la ley y la ley, legalistas que quedaron, dice, tan secos como las colinas de Gilboa, sin lluvia, sin el Espíritu de Dios y sin vida. Una tercera recomendación: que cada alma se despoje de la envidia, de los celos, de las malas conjeturas, que lleven sus corazones a una cercana conexión con Dios. Si todos hacen esto,
tendrán ese amor ardiendo sobre el altar de sus corazones que Cristo evidenció por ellos. Y no habrá conflictos, no habrá partidarismo, dice, y no habrá ambición egoísta. Estaba pidiendo, en otras palabras, conexión con Cristo, para conectarse con Cristo, para reconciliarse con Cristo. Estaba pidiendo nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu. Cuando uno acepta a Cristo, se une a Cristo por fe. Pero para unirse por fe con Cristo, debe despojarse, debe desunirse del mundo, de la envidia, los celos, malas conjeturas, de todo pecado que hay en el corazón. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Que el pueblo adventista necesitaba conversión, conexión con Dios, para que todos los males desaparezcan. Entonces, esa es una de las advertencias que recibieron. Dice, si las almas negligencian llevar la verdad a sus vidas y ser santificados a través de la verdad, para que sean capaces de dar una razón de la esperanza que hay en ellos, con cariño y temor, serán barridos por los errores y herejías que perderán sus almas. Estaba pidiendo que todos deben tener una vida santa, santificado por la verdad. Y si no tenían conversión, conexión con Cristo, vida santificada, ¿qué pasaría? Que serían barridos, dice, por los errores, herejías, y se perderían sus almas. Y exactamente eso es lo que va a acontecer, y eso es lo que pasó según la historia. El pueblo adventista fue arrastrado a los errores, herejías, y se perdieron hasta el día de hoy. Pero Dios aún sigue llamando a los sinceros, a los fieles, a los que quieren volver. Cuando se reúnan juntos, dice, en esta reunión general, les suplico que hagan un esfuerzo personal para purificar el alma y el espíritu de toda influencia contaminadora que los separe de Dios. Muchos se perderán porque no han estudiado sus Biblias. Y eso es lo que aconteció realmente, porque descuidaron el estudio, descuidaron la santidad, la justicia, la conversión, la conexión, la entrega y la renuncia al egoísmo, la renuncia a la envidia, a las conjeturas y a todos los males. La entrega a Dios y la santidad funciona con la renuncia al mal. Y si no, dice, se perderán muchos, y muchos se perderán, porque no han estudiado sus Biblias. Toda ambición egoísta debe ser dejada a un lado, y debieran suplicarle a Dios para que su Espíritu descienda sobre ustedes, tal como vino sobre los discípulos que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Estaba anunciando de que el Espíritu Santo se iba a derramar en el Congreso de 1888, es decir, la lluvia tardía, así como se derramó la lluvia temprana. Y el libro de Hechos dice que estaban todos unánimes juntos en un lugar, y repentinamente vino un sonido del cielo, como si fuese un estruendo de un viento poderoso. Así vino el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Pero en la lluvia tardía, ¿cómo vino el Espíritu Santo? Vino en forma de luz del mensaje de justificación por la fe.
si todos, dice, los que afirman creer en la Biblia, conocieran, dice, qué deben hacer para ser salvos, sería diferente, dice, el estado de las cosas. Como no son diligentes estudiantes de las Escrituras o hacedores de la palabra en sí mismos, y que avanzan tan poco en el crecimiento de la gracia y en llegar a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Ellos toman largamente la interpretación de las Escrituras de otros labios, pero no colocan sus mentes a la tarea de buscar evidencias por sí mismos para saber qué es la verdad. Necesitamos hoy personalmente saber qué es verdad, cómo es la salvación, cómo es la vida cristiana y cómo será recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo en gran medida. Necesita conexión con Dios, necesita conversión. Y les llamó también a la oración de Cristo. Cristo oró, dice, que seamos uno, así como Él es uno con su Padre. Todo lo que tienda a producir desacuerdo con los hermanos tiene que ser dejado a un lado. El amor de Jesucristo existente en el corazón va a consumir esas pequeñas cosas y cosas mayores que tienden a dividir a los hermanos. ¿Cuál era la solución para poder liberar a los adventistas, especialmente a los pastores, de la envidia, de los celos, de la crítica, de la incomprensión, de las conjeturas y de la división? El amor de Cristo en el corazón. No era solamente decir de que no deben hacer esto o aquello, sino claramente la hermana White les estaba ya anticipadamente hablándoles de la justicia de Cristo. Dice, el amor de Jesucristo existente en el corazón va a consumir esas pequeñas cosas, el egoísmo, los celos, todo eso. Necesita tener el amor de Dios en el corazón. ¿Y cómo se recibe el amor de Dios? En el nuevo nacimiento, en la conversión, en la unión con Cristo, cuando uno acepta que el Espíritu Santo entra a su corazón, porque el Espíritu Santo derrama el amor. Jesús había dicho, yo tengo que amarlos tal como Cristo me ha amado a mí. Ellos son mis compañeros de trabajo en el campo. Necesitaban tener ese amor unos a otros, los adventistas. La unión era lo esencial. Pero ¿quién es el que da unión? El amor de Dios. El amor une. Así como por amor se casan dos jóvenes, un joven y una señorita, así el pueblo adventista necesitaba el amor de Dios en el corazón. ¿Qué es el amor de Dios en el corazón? Es la ley de Dios en el corazón. ¿Y qué es la ley de Dios en el corazón? Es Cristo en el corazón. Pero el pueblo adventista no quería tener a Cristo en el corazón, la ley en el corazón. Ellos idolatraban, adoraban a la ley escrita de la Biblia. Solamente la letra muerta. Ese era el problema de ellos. Y el enemigo dice, quiere crear división. El enemigo quiere traer, dice, confusión entre los hermanos. El diablo es el que trae, dice, sospechas, celos, el hablar mal. Dice, aquellos, dice, que dan lugar a hablar mal, a las sospechas, a las críticas y a no estudiar la palabra de Dios, dice, están envueltos, dice, y están trabajando, dice, para Satanás. Están haciendo la obra del Señor, pero son traidores de su causa. Examine cada uno su corazón, dice, ¿estáis en la fe o no estáis en la fe? ¿Sois hacedores de la palabra de Dios o no lo sois?
Las vestiduras de la justicia propia tienen que ser dejados a un lado. Así estaba advirtiendo y preparándolos para el Congreso. Hoy necesitamos el mismo mensaje. Gracias por vuestra atención. Amén.